Bien, volvemos. Vamos a recibir a los compañeros que se vayan conectando. Siempre recomendando, por favor, chicos, de que vayan registrándose en el chat para temas de asistencia y así no tener ningún problema con la cuantificación de la asistencia. Bien, a ver, les daremos unos segundos a quienes están entrando. Bien, perfecto. Entonces, mientras todos se conectan, les hablaba, independientemente del tema de la legítima que vamos a desarrollar, les hablaba de las causales de indignidad y desheredación. Va a ser importante porque en el tema de la indignidad y desheredación no solamente van a entrar los herederos, los descendientes legítimos, sino también aquellas personas que habiendo sido adoptadas, se las considera herederos directos. Pero hay ciertas causales por las que pueden ser relegados, excluidos de la sucesión hereditaria, ¿no? Entonces va a ser importante que conozcamos cada uno de ellos. Ahora, siendo el testamento, mientras se van conectando todos, siendo el testamento la manifestación de última voluntad del testador, esa voluntad de escribir o mandar a escribir cómo es que quiere que se distribuya, se divida o se reparta sus bienes, pueden presentarse una serie de, no inconvenientes, sino una serie de circunstancias que las vamos a conocer, en las cuales el testador piense en el hipotético caso, supongamos, de que los herederos testamentarios designados, ¿sí?, por alguna circunstancia no puedan recibir la herencia. Para ese hipotético caso, va a nacer la figura jurídica que se llama institución del heredero, que deriva del verbo instituir, que quiere decir nombrar, designar. Cuando por distintas circunstancias el testador, en vida lógicamente, quiere de manera específica y detallada nombrar a quien va a recibir sus bienes, ya, va a solicitar, en este caso al notario, la cita específica, detallada y completa del nombre de su futuro heredero, a quien va a dejar. A eso se llama instituir herederos, designar, nombrar. Y si considera que por alguna circunstancia estos herederos designados no podrían recibir la herencia, también hay una figura que se llama sustitución de herederos testamentarios. O sea, como quien dice, designa a los titulares, pero por si acaso se reserva el derecho también de designar a suplentes, a sustitutos. Cada circunstancia va a ser distinta en la experiencia de cada una de estas personas, pero la ley reconoce designar, instituir herederos testamentarios, pero también, por si acaso, sustitutos. Sustitución de herederos se llama. Y nuestro Código Civil, lógicamente, reconoce esta figura. Ahora, este testador, que es otro tema que vamos a ver, este testador conoce a sus herederos, sabe cómo son como personas. Y si tiene alguna sospecha o duda
de que estos herederos van a generar problemas porque no van a poder aceptar de manera tranquila cómo les está heredando, este testador tiene también la potestad de designar a un albacea. El albacea, que es otro tema, es la persona que va a ejecutar la voluntad del testador. Es el que va a hacer cumplir la voluntad del testador, que puede ser a título oneroso o a título gratuito, pero se va a encargar de que la voluntad del testador se cumpla de manera íntegra. También lo vamos a estudiar. Ahora, con esos temas complementarios, vamos a ingresar pues a estudiar en su momento cuál es la magnitud de la sucesión testamentaria, también llamada sucesión voluntaria. Y se van a dar cuenta que dentro de la sucesión testamentaria existe dos tipos de testamentos. Los testamentos solemnes y los testamentos especiales. Dentro de los testamentos solemnes vamos a conocer al testamento abierto y al testamento cesado. Cada uno de estos con sus especiales características. Cada uno. Vamos a ver qué es un testamento abierto, cómo se elabora este testamento, cuáles son los requisitos para su validez, por así decirlo. El testamento abierto, como su nombre dice, abierto, es aquel en donde el testador de forma abierta, a veces a viva voz, manifiesta cuál es su voluntad que se va a plasmar por escrito en su testamento. Esos 5 testigos escuchan qué es lo que está determinando el testador. Puede escribirlo de manera directa o puede dictarle a X persona para que escriba tal cual se está dictando o en su caso al notario. Hay ciertas formalidades que cumplir. En cambio, el testamento cesado es aquel llamado también testamento místico, secreto, por eso se llama cesado. Los únicos que saben qué dice el contenido de ese testamento van a ser el testador y los 5 testigos vecinos, o por lo menos 3 de extrema confianza del testador. Va a ser entregado en un sobre sellado, lacrado, firmado por los testigos, firmado por el testador y ciertas formalidades que el notario va a poner. Puede ser dejado en el notario, puede ser dejado a alguno de los testigos o puede ser guardado también por el testador. Y cuando ocurra la muerte del testador, siempre va a dejar en cargo de que los testigos vecinos comuniquen a los herederos de la existencia de un testamento. Para que una vez fallecido, sea enterrado y lo demás, pueda señalarse día y hora de apertura de testamento. En ese interín vamos a conocer también cuál es el trámite de apertura, comprobación y protocolización de un testamento, que va a ser ordenado por el juez, conforme lo vamos a ir viendo más adelante. ¿No? Esos son los llamados testamentos solemnes. Después nos vamos a dedicar a ver la clasificación de los testamentos especiales. Se llaman especiales porque van a ser otorgados en circunstancias especiales. Ejemplo, cuando uno esté a bordo de una nave o aeronave, cuando sea otorgado en circunstancias de guerra,
movilización de tropas, cuando se ha otorgado en grave riesgo, pandemias, terremotos, huracanes, absolutamente todo, circunstancias especiales, cuando sean otorgados en calidad de prisionero, ¿sí? Puede entregarse o dictarse un testamento. Cuando vaya a la guerra, movilización de tropas se llama, y haya la marcada posibilidad de que no va a retornar con vida. Esa clase de testamentos otorgados en esas circunstancias están en el grupo que se denomina testamentos especiales. Otra figura que vamos a ver en materia de sucesiones, el famoso legado. ¿En qué consiste? ¿Cómo se genera? ¿Es una decisión voluntaria y personal del testador? ¿Si paga o no paga por lo que está recibiendo? Si de pronto el testador le deja en legado deudas, la ley determina que el legatario no puede pagar deudas. Y cada uno de los pormenores que genera un efecto jurídico o de personas que en su condición de herederos fueron declarados indignos, fueron desheredados, pero de pronto aparecen en el testamento que una vez muerto el testador los había designado. Si reciben, no reciben. Terminando esos temas, chicos, lo que vamos a ver es cuál ha sido la modificación ahora de aceptar la herencia, ya no ante la autoridad judicial de manera directa, si son mayores de 18 años, sino también que esos trámites actualmente se están haciendo ante las notarías de fe pública. ¿Por qué? Porque la modificación de la norma permite que las aceptaciones de herencia, antes llamadas declaratoria de herederos, puedan realizarse en la vía voluntaria notarial, ¿sí? Es decir, ante notario. Esto no quiere decir que los jueces, como lo hacían antes, estén exentos de conocer algún proceso de sucesión hereditaria o aceptación de herencia. Sí los deben conocer cuando se tratan de menores de edad, es decir, menores de 18 años. ¿Cómo se realiza el trámite? ¿Qué es lo que dicen? Vamos a analizarlo de manera detallada. ¿Sí? Para finalmente establecer una revisión de normas de la nueva ley del notariado y el Código Procesal Civil para que conozcamos qué tipo de procesos sucesorios, entre otros, se pueden realizar ante el notario de fe pública. ¿Sí? Si se dan cuenta, nuestro programa es bastante amplio, porque vamos a conocer desde que fallece hasta la división y partición de los bienes. ¿Qué se hace? ¿Cómo se hace? ¿Dónde se recurre? ¿Cómo calculo si un heredero es heredero de primer grado, descendiente de segundo grado, de tercer grado, de cuarto grado? ¿Cómo computo esos grados? Los vamos a aprender a hacer para finalizar en la transmisión total de los bienes del heredero o de los bienes del causante, fallecido o testador a sus directos herederos. Eso es de primera mano lo que vamos a conocer en la materia, chicos. Los temas que vamos a compartir en la materia. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algo?
¿Alguna duda? ¿Nadie? ¿Todos están conformes? ¿Despiertos o dormidos? Despierto. Despiertos, doctor. Despiertos. Despiertos, doctor. Despiertos, doctor. Eso es. Bien. Vamos a entrar entonces ahora, ¿no? Ante tan larga charla, pero era necesario que les haga conocer el contenido del PGO. ¿De qué hemos estado hablando? Este es una pequeña introducción de lo que es el derecho de sucesiones en un corto tiempo de documental de lo que vamos a ver. Ya se los presento para que podamos ya entrar a familiarizarnos en términos, en denominativos que se le dan al causante, al testador, a los herederos, como se le quiera llamar. Pónganle atención, por favor, que de este pantallazo se va a disgregar todos los temas que acabamos de mencionar. Voy a compartir el audio del documental y para esto voy a silenciar mi micrófono. Atentos, por favor. Que tendría diversos significados. De la Real Academia de la sucesión. Para ello acudimos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que nos señala que el término sucesión proviene del vocablo latín sucessio, successionis, que tendría diversos significados. El primero de ellos, como una continuación de una persona o cosa en lugar de otra. Otro significado de la sucesión sería la entrada del heredero o legatario en la posesión de los bienes del difunto. Muy importante es acá diferenciar el concepto de heredero y el de legatario. El heredero es un sucesor a título universal. ¿Qué significa esto? Que el denominado heredero se beneficia del patrimonio en su totalidad, es decir, tanto el activo como el pasivo pueden ser una o varias personas. El heredero a título universal lleva la denominación de heredero. El sucesor a título universal entonces es el heredero. Y el sucesor a título particular o a título singular es el legatario. El legatario también es un sucesor, pero no se beneficia del activo y del pasivo, sino solamente de una parte del activo, ya sea un bien o determinados bienes individualizados. Entonces ahí viene la diferencia entre heredero y legatario. Un tercer significado de sucesión es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones transmisible a un heredero o legatario. Si se dan cuenta, vincula el patrimonio precisamente a la transmisión tanto al heredero o al legatario. El heredero, como hemos mencionado, es el sucesor a título universal y el legatario es el sucesor a título particular. Finalmente, un cuarto significado señala que la sucesión se refiere a la descendencia o la procedencia de un progenitor, ¿no? Descender de un progenitor, de una persona, alguien que puede ser un padre, un abuelo, etcétera, ¿no? Es un vínculo un poco muy específico. Descender o procedencia de un progenitor, el que ha procreado. Por otra parte, también se señala que el término sucesión provendría del latín successio
onis, que significa acción y efecto de suceder, el cual derivaría a su vez de sucedere, entrar o ingresar una persona o cosa en lugar de otra o seguirse a ella. Los conceptos de sucesor universal y de sucesor singular o a título particular ya lo hemos desarrollado. Continuando, podríamos señalar que la sucesión comprende adquirir por actos intervivos o por causa de muerte. ¿Qué significa esto? Que la sucesión puede ser realizada por actos entre vivos, es decir, entre personas vivas. Por ejemplo, un contrato. También se adquiere un contrato de donación, por ejemplo, que es a título gratuito, siempre y cuando se respete, obviamente, los márgenes de protección que la ley establece a los herederos forzosos. Por causa de muerte también, es decir, cuando fallece la persona, pues la sucesión se transmite ya por disposición de la ley. La ley organiza cómo se transmite el patrimonio de la persona que ha fallecido. En relación a nuestro Código Civil boliviano, encontramos que no existe una definición, un concepto, ni tampoco una noción de lo que es la sucesión, a diferencia de algunas otras legislaciones que sí incorporan lo que es algunas nociones y conceptos, como en el Código francés, por ejemplo. En la búsqueda de ese concepto de sucesión acudimos a Savigny. Este autor señala que la sucesión es el cambio meramente subjetivo. Cuando hablamos de subjetivo nos referimos a sujetos, personas, es decir, que hay un cambio de sujetos en la relación jurídica o de derecho. Eso es lo que sucede, es decir, cuando fallece una persona, otras ocupan su lugar. Otra u otras ocupan ese lugar, en que se comprende tanto la sucesión entre vivos por mortis causa, ¿no? Entonces, cuando se abre la sucesión, una o más personas ocupan el lugar de esa persona que ha fallecido, ya sea por actos entre vivos o por efecto de la muerte de esa persona, del causante. Henry Capitán, otro autor, señala que la sucesión es la transmisión a una o más personas vivas del patrimonio dejado por otra fallecida, más o menos el mismo sentido que el anterior. Finalmente, el texto señala que la sucesión es la transmisión del conjunto de derechos y obligaciones. No nos olvidemos que derechos y obligaciones son el patrimonio de una persona fallecida a la persona o personas que le sobreviven, quienes llama la ley o el testador. ¿Qué significa? Que al fallecer una persona se transmite su patrimonio a una o varias personas vivas, obviamente, que le sobreviven, ya sea por disposición de la ley o el testador, y el testador es el que elabora testamento. Fundamentos de la sucesión. Hay dos tesis, una denominada individualista y otra socialista. El primero, esta tesis individualista es emergente del reconocimiento del derecho de propiedad. Tiene su origen precisamente en ese concepto absolutista del derecho de propiedad, es decir, que una persona que es propietaria de algo tiene la total y absoluta libertad de disponer de la mejor forma que le parezca. En ese sentido, la sucesión testamentaria, es decir, la que se hace por voluntad en testamento, no puede ser objetada por la ley. La norma no puede cuestionar. Se sobrepone la voluntad en testamento de la persona a lo que la ley establece, a los efectos sucesorios. La ley en ese sentido, cuando la persona muere sin dejar testamento, debe buscar averiguar cuál habría sido la voluntad presunta, es decir, cómo hubiese querido esa persona transmitir su patrimonio. Y eso es lo que debe recoger la norma cuando no hay testamento. Eso en cuanto a la primera tesis. La segunda, denominada como socialista, no reconoce el derecho de propiedad, no reconoce ese principio
de libre disposición por parte del propietario. En ese sentido, no se podría disponer de los bienes para después de su muerte, es decir, no reconoce el testamento. Los bienes relictos se suceden al Estado. El patrimonio de esa persona se beneficia al Estado en su conjunto y nace precisamente de un reconocimiento al interés social, al interés colectivo, sobreponiéndose al interés individual. Esas son las dos tesis. Obviamente que la primera tesis, la individualista, es la que tiene mayor incidencia en las legislaciones del mundo. En cuanto a las teorías que fundamentan el derecho sucesorio, nos remitimos al autor Juan Carlos Révora, que establece 4 teorías respecto a los fundamentos para la existencia del derecho sucesorio. La primera se fundamenta o se funda, señala este autor, en el derecho de familia, es decir, que la herencia cumple una función familiar y social. Los bienes que se adquiere también son para los descendientes. Entendemos que se trata de generar una protección a ese entorno familiar de la persona que fallece, a los cuales debe beneficiar la sucesión hereditaria. La segunda teoría se funda en el derecho de copropiedad. Esta teoría reconoce como patrimonio familiar aquello que se adquiere por ese entorno familiar cercano del causante. ¿Qué quiere decir? Que el causante, la persona que fallece y ese entorno familiar cercano son copropietarios de ese patrimonio que se abre a la sucesión. Una tercera teoría que señala que se funda en el derecho individual de propiedad. En la lógica que ya habíamos mencionado antes, el propietario de un bien o de determinados bienes pues tiene la libertad de disposición de los mismos, ya sea en vida o para después de su fallecimiento en testamento. Eso es lo que señala esta tercera teoría. Finalmente, la cuarta teoría que señala que la sucesión se funda en el derecho de sangre. El vínculo de parentesco, el vínculo consanguíneo de esos parientes más próximos, más cercanos, señala, son los que fundan o dan lugar precisamente a lo que es el derecho sucesorio de los mismos. El derecho sucesorio ha sufrido una evolución histórica, ha tenido cambios, no es como se lo reconoce actualmente, tal como vamos a ver a continuación. El derecho sucesorio en principio surge con el nacimiento de la propiedad privada. Antes de que exista la propiedad privada, hablábamos de la propiedad comunitaria y no había el ejercicio de un derecho exclusivo sobre determinados bienes. Surgiendo la propiedad privada, recién surge lo que es la transmisión hereditaria, recién surge la herencia posteriormente. En principio existía la sucesión denominada como legítima en el derecho primitivo, es decir, lo que la norma establecía, esta sucesión que se operaba por efecto de la ley, de la norma. No había transmisión por efecto de la voluntad del testamento. Posteriormente es que se reconoció lo que es la sucesión voluntaria, es decir, en la que interviene la voluntad como acto de voluntad manifiesta en testamento para disponer de una parte o de la totalidad del patrimonio de una persona. En Egipto y Babilonia se daba un derecho igualitario a los hijos legítimos y los hijos adoptivos si no eran rechazados estos. En Israel, los bienes del padre primero beneficiaban a los hijos y en defecto, es decir, ante la ausencia de ellos, mejor dicho, a las hijas. Además, el primogénito, el hijo mayor, recibía el doble que los demás. Entonces, vemos que en Israel había
elementos discriminatorios y de favorabilidad a algunos hijos en relación con otros. En Grecia, Solón introdujo el testamento, es decir, el acto de voluntad de disposición de una parte o de la totalidad del patrimonio. Ya en Roma, en el derecho romano, el testamento se podía oponer a la familia, es decir, que la voluntad declarada en testamento tenía más fuerza que lo que la norma disponía en relación a la sucesión hereditaria. Posteriormente en Roma se impuso el parentesco y la familia, es decir, se dejó de lado la voluntad o se pasó a un segundo plano la voluntad del testamento por los excesos que muchas veces se daban en lo que es la disposición de su patrimonio, dejando desprotegida y sin ningún beneficio sucesorio a esa familia cercana del causante. La vocación hereditaria se concedía por ley a los herederos más próximos, ¿no? La vocación, que es ese llamamiento a los posibles beneficiarios de una sucesión hereditaria, se la concedía o se la establecía mediante la ley a aquellos parientes más cercanos del causante. El testamento, si bien era importante, no había privilegios de primogenitura, como hemos visto en Israel, ni por masculinidad, ni por ser varón o mujer. Y finalmente, en el derecho romano existía una situación un tanto curiosa, que pues esa persona que no dejaba testamento al morir, generaba una situación de deshonra a su familia, ¿no? Así que había una práctica bastante usual o frecuente de lo que es el testamento. Bien, chicos. A ver, ¿alguien podría decirme algún término que ha podido advertir, ha podido escuchar, ajeno a todos los términos que a lo largo de las materias han estado viendo, en materia sucesoria, lógicamente? Algo que le ha llamado la atención, los antecedentes en Roma, Babilonia, Israel, de aparición del derecho sucesorio. ¿O es más o menos lo que les he ido presentando en relación al plan global con el tema de derecho sucesorio? ¿Qué dice? Están muy callados. ¿Qué ha pasado? Doctor, Sí. yo leí una denominación también al testador, que es el autor de la herencia. ¿Sigue eso? No, Ya no. no. Es mejor denominarlo. Si es sucesión testamentaria, se llama testador, por lo general testador. Pero si hablamos de la sucesión voluntaria, esta también se conoce con el nombre de sucesión voluntaria o sucesión testamentaria. ¿Por qué voluntaria? Porque en el testamento va a manifestar su decisión de cómo quiere dejar los bienes a favor de sus herederos. Hablar del testamento en relación a su configuración es bastante delicado. ¿Por qué? Porque para hacer testamento hay que cuidar cada una de las formalidades exigidas por ley. Porque llegado el momento, asumiendo que el testador hubiera dejado un testamento del cual desconocían sus herederos, con seguridad que va a generar molestia, reclamo entre ellos, ¿ya? Y eso deriva en que uno de los herederos testamentarios descontento pueda plantear alguna nulidad o anulabilidad del contrato, pueda plantear alguna causal para que no se cumpla el contrato como está escrito, porque presuntamente puede alegar que se ha vulnerado algún derecho sucesorio. De ahí que es importante que los testamentos sean elaborados bajo supervisión notarial, porque es el notario quien va a dar lectura
el abogado quien va a disgregar si se está respetando el derecho a la legítima de los herederos o no se está respetando. Fíjense que en nuestra economía de país, es decir, como Bolivia, no es muy usual el uso del testamento. Lo que más prolifera y se mantiene es la sucesión legal, es decir, no se deja testamento, acontece el fallecimiento y la ley es quien se encarga de convocar a quienes van a heredar en las mismas condiciones, en igualdad de derechos y en igualdad de porciones. En cambio, en el testamento es el testador quien designa a mérito de quién lo ha cuidado más entre sus hijos, quién lo ha atendido, quién necesita, qué sé yo. Se puede basar en varios parámetros sentimentales, afectivos, pero también de manera responsable a aquellos que creen que al momento de establecer un testamento están siendo los más igualitarios y los más no honestos, sino los más responsables posible para no generar algún enfrentamiento o disputa entre sus herederos. Es común que uno de ellos quede descontento. No sería nada nuevo, más al contrario, común. Entonces, quien ha quedado descontento con la porción o el tipo de bien que ha recibido, es quien podría generar alguna impugnación en contra de ese testamento. ¿Ya? Bien, esa es la presentación que se ha hecho en ese primer documental y dado que tenemos 3 periodos seguidos, chicos, estamos llegando al final de la segunda sesión, tenemos un periodo más que dura ya no 40 minutos, sino simplemente 30, tenemos hasta las 22, 25 nomás. Entonces es menester que empecemos con el avance de materia para no perder tiempo. Recordemos que simplemente tenemos un día a la semana con estos 3 periodos. Entonces, después de cortar esta segunda sesión, vamos a empezar con el avance de materia. Estoy viendo que no todos se están registrando en el chat. ¿Sí? Por favor, regístrense. Cada sesión es menester que se registren para poder tomar la asistencia en cuenta. No basta con registrarse la primera. Les sugiero y les pido, por favor, regístrense en cada una de las grabaciones. Ahorita tengo 27 participantes en línea y creo que en el chat tengo uno que se ha registrado. Sí, no hay más. Ya, o sea que cuiden ese detalle, chicos. Lo propio, por favor, en la tercera sesión. Bien, váyanse registrando. Entonces, vamos a dar inicio al inicio del avance de la materia, ya asumiendo el primer tema, no el primer parcial, que quiero que quede muy claro porque ya se va a dar como parte de un primer parcial, entonces es importante que pongamos atención. Bien, voy a parar esta grabación, chicos, y como hace un momento, en 2 segundos les paso el link, ¿ok? Está bien, doctor. Ok.